trataremos de continuar con esta segunda parte acerca del reinado del anticristo Montini y Roncalli. Con la gracia del cielo y la asistencia de la Virgen, si así lo quieren, se podrá concluir. No está siendo nada sencillo, se los digo en serio. Al contrario, todo es revoltoso, difícil, contradictorio. Todo se rompe, desaparecen los audios, desaparecen las imágenes, desaparecen los textos. Se rompe el teclado, luego se arregla. Las mayúsculas dejan de funcionar, las minúsculas se pierden. Y así vamos en este tiempo. Por eso a mí cada video, cada audio me cuesta mucho tiempo terminarlo. Pero bueno, si Dios lo quiere, así podrá ser subido. De lo contrario, no lo llegaremos a buen puerto nunca. No es un tiempo fácil. Todo el tiempo las personas, cuando se dice que Montini fue el anticristo profetizado por nuestro Señor, el que resume todas las herejías en él, el que resume a todos los anticristos anteriores, que eran solo muestra y anticipo del que vendría al final del tiempo, no lo creen. Enseguida aducen, pero no cumple con las profecías del Apocalipsis. Pero el anticristo político todavía no ha venido. Ese es el anticristo. Montini se murió, ¿cómo puede ser el anticristo? Al anticristo lo vencería Cristo. Y yo era de las que creía que efectivamente el anticristo político todavía no había venido, pero sí el religioso. Que el religioso era Montini, pero todavía esperábamos el cumplimiento de la profecía final de lo que sería en apariencia la segunda bestia o la primera bestia o la que fuera de las bestias. La que tiene que ver con el aparato político. Y que ese, una vez sentado en el trono del mundo, al cual las naciones le rendirían pleitesía, le entregarían el poder, empezando por los judíos, que lo asumirían como su Mesías y le entregarían todo el poder, hasta que alguien, del que lamentablemente hoy hay distancia, me mostró que eso no era posible, que eso contradecía todo lo que era la Iglesia y todo lo que la Iglesia había enseñado acerca de el poder que tiene el vicario de Cristo, y que por lo tanto el anticristo sí iba a ser la copia, que es lo que hace Satanás, del plan de salvación, pero para destrucción de la humanidad. No podía ser bicéfalo, o sea, no podía tener dos cabezas. La cabeza del anticristo religioso y la cabeza del anticristo político. Y en su momento me enseñó un libro que se llama Las dos potestades, que resumen en una sola persona. Esa persona es el Papa. El Papa es quien concentra a nivel de este mundo el mayor poder que existe. No hay nadie sobre la faz de la tierra que desde que Cristo decidió entronizar a Pedro como su vicario, pudiera tener más poder que él. ¿Por qué? Porque Pedro es el que concentra el poder de regencia sobre todas las naciones, esto dado por ley divina, esto se lo concedió Dios, no es una creación humana ese poder. Y por otro lado, el poder divino de ser la parte
que une la tierra con el cielo, en lo que es el proceso de la transubstanciación del cuerpo y sangre de nuestro Señor. En el Papa, en el verdadero vicario de Cristo, se concentran dos poderes absolutos. El poder sobre las naciones, que es el poder civil, el poder material, el poder de la tierra, el poder político, y el poder sobrenatural. Ese poder sobrenatural es el poder que da Dios, el Cristo, a su vicario, para atar y desatar pecados y liberación. Es el único ser en la tierra que detenta tanto poder, que detentaba tanto poder. Por eso cuando viniera el anticristo no podía ser bicéfalo, no podía ser por un lado el poder religioso y venir a los judíos además, no al catolicismo, raro, porque si Dios se reveló completamente en el catolicismo, ¿qué haría el anticristo yendo al pueblo judío a instalarse en el pueblo judío? Es cierto, al final del tiempo, cuando ya venga nuestro Señor en gloria, no antes, cuando ya venga nuestro Señor en gloria, los judíos lo verán venir al que había sido traspasado y muerto por ellos, y ahí se arrepentirán, y ahí será la gran conversión. Pero ¿qué habría de hacer viniendo el anticristo religioso a sentarse en el templo judío? No hay templo judío, ¿verdad? Lo destruyó Dios. Y el templo del que habla Dios, que lo levantaría en 3 días, es el de él. Es su cuerpo, es la resurrección de Cristo. No la construcción física y material de un tercer templo judío, que ¿qué tendría que hacer un tercer templo judío? Ni siquiera eso que están construyendo, ese adefesio que construyen de las 3 religiones en Abu Dhabi, tiene ninguna clase de poder real. Ninguna. Entonces, el anticristo profetizado tiene que venir a cumplir las mismas potestades que aquel al que viene a contrarrestar, esto es, al vicario de Cristo. Por otro lado dicen, pero se hará adorar como un Dios, negando todo lo que es culto y divino. ¿Y qué creen que hizo Montini? ¿Quién tuvo más poder para destruir todo lo que era la fe de la Iglesia sino Montini? ¿Cuánto más tiene que destruir? ¿Qué queda por destruir, digamos? ¿Qué queda por destruir de la fe? Nada, nada. Hoy se dice tan campante que un papa puede cometer errores. Y esos errores son la tibieza de Satanás, diciendo que las herejías son errores. Y que el papa puede cometer herejías y seguir siendo papa. Cuando de esa manera le están diciendo a Cristo que es un reverendo mentiroso, que su palabra es falsa y que no tiene poder alguno, que es absolutamente ineficaz, porque tiene no un papa, 6 papas, herejes públicos. No solo herejes que se equivocan en alguna enseñacita que puedan decir en un avioncito. No, estimados, porque Bergoglio es solo la frutilla de la torta. Nada más que la frutilla de la torta. Porque antes que él cometiera alguna de las aberraciones que él comete, todas esas fueron cometidas antes, muy antes y muy superiores a las que él hace, por Roncalli, que ya todas sus encíclicas, todas y cada una, y sus actos materiales, acciones materiales, son herejes,
sino que luego de él, Pablo VI destruyó la doctrina de la Iglesia, construyendo una nueva que contradice 1958 años de doctrina cierta. Nada de lo dicho y sostenido por ese magisterio es igual en nada a lo enseñado por 1958 años. Demostrable, absolutamente demostrable. Pero por si fuera poco y todavía esperan que algo más se destruya, los grandes teólogos, estimados míos, los grandes teólogos protestantes, los grandes teólogos que son anglicanos, entre ellos Michael Davies, que salió a decir, después de un estudio somero, profundo, que todavía por cobardía no terminó de decir la palabra clave, esto es herejía pura. Él dijo, y lo pueden leer, él dijo que si León XIII, su santidad León XIII, Papa de la Iglesia, había condenado a la misa anglicana, al rito anglicano, como hereje, entonces no podía sostenerse que el rito Novus Ordo, que hoy aplauden todos los que están adentro del Vaticano desde 1958 a la fecha, diciendo que esos son papas, que ese rito que viven podría no estar condenado, porque es exactamente igual al rito anglicano. Es más, dijo, son hermanas siamesas, de tan idéntico que es el rito actual que viven los que se dicen católicos dentro de esa falsa iglesia del Novus Ordo, que esa iglesia, ese rito es católico. Y dice Davies, no es católico, porque si se dice que es católico, entonces el rito anglicano debe ser descondenado y se debe permitir como verdadero y válido, porque son hermanas siamesas. Luego, dicen, no es posible que Satanás haya venido, porque Satanás no puede haber muerto. Todavía Cristo no vino. No, claro, Cristo no vino, es clarísimo que no vino. ¿Por qué sabemos? Porque Él dijo que todo ojo lo vería. Y además, las situaciones, los estremecimientos, los padecimientos que la tierra como tal, tierra física, la parte física de la tierra, el planeta viviría, por el descenso del cielo a la tierra, la conmoción que viviría, no la hemos vivido. No hemos vivido lo que eso implica en terremotos brutales, en los océanos que se van a mover de un lado al otro y todo lo van a inundar. Todo eso que va a suceder porque el cielo baja a la tierra y entonces todo ojo verá a Dios venir, por supuesto que no ha sucedido. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es todo lo anterior, donde se tiró la iglesia a la basura y, dice Dios, se le hizo guerra a los santos y se les autorizó a que los vencieran. Y fueron vencidos. Dice Dios, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. ¿Alguien ha leído eso? ¿Qué significa? Que hará guerra a los santos y los vencerá. Y se le dio poder para que los venciera. ¿Qué significará eso? ¿Quiénes son los santos que serán vencidos? La Iglesia Católica, los fieles católicos, los que estaban adentro del cuerpo místico de Cristo. Y por supuesto que eso sucedió. Por supuesto que todos y cada uno fueron vencidos y no quedó ninguno que no apostatara. ¿Dónde estaban? ¿Cómo fueron vencidos? El día en que toda la Iglesia Católica pasó de la Iglesia Católica a una iglesia que Montini dio el nombre y llamó
conciliar. Y obligó en ese breve a que si no adherían a cada una de las palabras del Concilio Vaticano II, todos eran anatema. Todos calladitos la boca, salvo muy pocos, y no precisamente cardenales, sino pocos y laicos, se sostuvieron. Y gracias a esos pocos y laicos, no autoridades de la Iglesia, donde ninguna autoridad quedó en pie, advirtieron, empezaron a abrir la boca, señalaron y dijeron con nombre y apellido: ese Montini es el anticristo profetizado. Pues bien, queridos míos, los que dicen que esto no ha sucedido porque el anticristo no puede haber muerto antes de la venida de Cristo, decirles, estimados míos, hay que leer, porque lo dice el propio Santo Tomás de Aquino, que mucho tiempo antes moriría el anticristo. No puede morir inmediatamente llegado Dios, sería vencido mucho tiempo antes. Y por otro lado, los grandes estudiosos dicen que no quedaría nada a la venida de Cristo, de forma tal que nadie se confundiera con que el que vence el mal sea humano, sino que es tan celoso nuestro Señor de demostrar que el único que tiene el poder es Él, que no puede quedar papa vivo, verdadero, que se oponga al anticristo, mientras Cristo viene a vencer a quien está detenido por el que es su vicario, que detendría al anticristo y su huésped. Es un poco ridículo, ¿no les parece? Pues, señores míos, eso es lo que chillan todo el tiempo cuando se habla de que Montini es el anticristo. Y lo es. Nadie ha tenido más poder para destruir toda la Iglesia. Y vaya que la destruyó. Miren dónde estamos hoy. Pederastia, pornografía, gay, todo lo que se puede. Pero lo peor no es eso. No es la depravación humana. No es la depravación de los sacerdotes y lo que hacen con las criaturas. No, eso no es lo peor. ¿Qué fue lo peor? En los encuentros interreligiosos que todos ustedes, los que chillan contra los que decimos y denunciamos a Montini y a esa falsa iglesia como la basura que es, la ramera que es, chillan, pero permiten haber humillado al único Dios verdadero, arrastrado al fango al único Dios verdadero, como lo fue en los encuentros interreligiosos que sus papas, a los que ustedes consideran santos, osaron y atrevieron a hacer. En esos encuentros interreligiosos, y los pueden ver públicamente en todas partes, no solo no se nombra a Cristo una sola vez, sino que en cada lugar donde se realizó le fueron otorgadas capillas que estaban consagradas a Dios y a los santos, iglesias que estaban consagradas a Dios y a los santos, lugares santos, para que desde el altar, arriba del altar consagrado, donde se consagraba y transustanciaba a Dios y donde seguían estando los huesos de los santos, desde ese lugar, arriba de ese lugar, estos canallas pusieran a sus dioses mugrientos demonios. Y eso a ustedes les parece bárbaro. De eso, ni los Lorenzo Saavedra, ni estos que se van de la iglesia volviéndose protestantes como este Casanova, y todos los que llegan a montones diciendo que vienen convertidos desde el protestantismo y que eran o teólogos o sacerdotes, no sacerdotes o pastores, o que hacen apologética y son incapaces de ver la realidad. Claro, ¿cómo no se pueden convertir a ese catolicismo? Si eso es igual que lo que ellos son, es falso, tan falso como su propio protestantismo. Y a los Lorenzo Saavedra decirle, tuviste todas las posibilidades. Y ahora, como siempre hace Satanás con los suyos, una vez que te recuperó,
Sos más ardiente defensor de toda la mugre, pero todavía te das cuenta. ¿Y sabés por qué te das cuenta? Porque bajás los ojos y titubeás cuando tenés que hablar de la mugre que fue aquel que ahora estás defendiendo, como Juan Pablo II, y sabés que arrastró a Dios y a Cristo al fango cada vez que él tomaba sus elixires con los demonios y sus sacerdotes y humillaba a Cristo poniéndolo en el fango al mismo nivel que los demonios. Así que cuidadito, porque cada uno de ustedes que permite eso, aplaude eso y participa de eso, blasfeman contra Dios, pero van contra el nombre de Dios. Y nadie sale incólume de ir contra el nombre de Dios. Nadie. Deberían haberlo aprendido. Y si no, miren la historia del pueblo judío. Pero hay una parábola que deberían tener muy en claro, que es aquella en la cual Dios sale al camino a invitar a los primeros, al primer pueblo elegido, a participar del banquete que ya tenía preparado para las bodas del Cordero. Invita al primer pueblo, y al primer pueblo lo echa por tierra y le mata al mensaje, y le mata al hijo. De ser posible, mata todo lo que tiene. Dios sigue e envía a sus mensajeros a invitar a los siguientes. Los siguientes son el pueblo católico. Nosotros no, los católicos. Nosotros somos los que venimos al último. Aquellos que deseamos morir como católicos. No los que están sentados en el Novus Ordo. No los que forman parte de los sedevacantistas, tradicionalistas, devenidos de Lefebvre y de toda esa basura. Los Vergara, los Hernán Vergara, los que forman parte de la Sociedad Trento, los Roberto Muñoz Rodarte y Daniel Chávez, que hacen una mezcla junto con Ramiro Rivas. Toda esa basofia defiende la mentira y traiciona y usa el nombre de Dios en vano. Y a todos esos, Dios los invitó al último. Al primero que invita es a los católicos que están antes, los de 1958 hacia atrás, a los que se les reveló la completa verdad. Y esos le cerraron la puerta en la cara cuando se pasaron en la gran apostasía a la iglesia conciliar. Y a esos Dios, después de haberles revelado la totalidad de quién es Él, no hubo otro pueblo al que se le enseñó, sino al católico, al que hizo católico. Y ese, después de darle un portazo en las narices y decirle no tengo tiempo porque tengo esto que hacer aquí, tengo esto que hacer allá, cada uno con su ombligo primero, dejó de ser invitado. Y vinieron los últimos. Los últimos somos nosotros. Los últimos somos aquellos a los que, estando podridos, porque dice Dios, envía a sus mensajeros a decir, tráiganme todo lo malo, lo pérfido, lo podrido, con lo bueno, no importa, salgan a los caminos y traigan a todo el mundo invitados a la fiesta. Eso somos nosotros. La ralea, el requechaje, lo que no sirve para nada, esos somos los últimos. ¿Pero por qué somos invitados? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios nos va a invitar a nosotros? Que somos la ralea, el requechaje de la humanidad. Que tenemos todos los vicios y hemos tenido todos los vicios, unos tras otros, y nos creemos que somos no sé qué. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros, de alguna manera, no quiere decir que lo seamos completamente, pero de alguna manera somos como en la parábola del publicano y el fariseo. El fariseo pasa a ser aquel que se levanta y todo el tiempo le dice a Dios porque yo cumplo, yo hago, yo rezo, yo pongo la limosna, yo hago misericordia, yo hago obras de caridad, yo hago devociones todo el tiempo, yo.
tan lleno del yo estaba, que se olvidó de Dios. Frente a aquel desgraciado que era el publicano, eso somos nosotros, el publicano, que no osaba mirar a Dios a los ojos, no osaba levantar la vista, porque se sentía tan basura, tan nada, que era incapaz de levantar la vista y mirar a Dios de frente. Y desde su nada, desde su conocimiento de sí mismo, de basura, de nada, de no merecedor de nada, desde ese lugar oraba y pedía misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. A ese es al que Cristo, al final del día, le dice que va a ir a comer a su casa. Y al fariseo le da por trastes. ¿Quién se salvó de los dos? ¿Quién es el que se sentó en la mesa del banquete de bodas al final y se queda? ¿Y quién es al que el Señor se acerca y le dice, usted, ¿qué está haciendo acá sentado? Usted no lleva los trajes del vestido nupcial como para estar sentado acá. Lo increíble de esa parábola es que se lo dice a uno de los comensales que invita, de toda la ralea que invitó. Esos muchos que vienen de los que son pocos al final del tiempo, son muchos en relación a los pocos que son invitados. Pero son muchos más los que van a perdurar dentro de esos pocos que se salvarán, que los pocos que son muchos de los que no se salvarán. Y lo dice esa parábola, en donde hay uno solo que es expulsado, el que no está vestido con los trajes nupciales. ¿Y cuáles serán los trajes nupciales? Los trajes nupciales de los que habremos de vestirnos para poder ser salvados en este tiempo del reinado del anticristo, que obviamente existe, ¿verdad? ¿Cuál será? Bueno, para mí, que no tengo verdad ninguna, pero para mí, llegué a la siguiente conclusión. ¿Cuál fue el pecado original que cometió Adán, pero que fue llevado por Eva? Eva es la primera que comete el pecado. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Que la diferencia totalmente del de la Virgen. La Virgen no tiene pecado. La virtud de la Virgen señala directamente al pecado de Eva. ¿Cuál fue el pecado de Eva? El pecado de Eva termina siendo de desobediencia, pero el primer pecado que comete Eva es la falta de fe. Eva no tuvo fe en la palabra de Dios. Eva no creyó a la palabra dada por Dios. Eva creyó en su propio ombligo, al que la tentó Satanás a creer. Y Eva, descreyendo, recién ahí desobedece. Dios le había dicho que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comieran porque morirían. Pero no dicen las escrituras que Dios les explicó más nada que eso. O sea, Dios les dijo, de ese árbol de la ciencia del árbol del bien y del mal no pueden comer, porque si comen, morirán. No les dijo, miren, muchachos, si comen de él, les va a pasar tal cosa, va a suceder tal otra, su descendencia va a ocurrir tal otra. No les dio toda la explicación. No lo dice al menos la palabra. No lo dice tampoco, lo he leído en ninguna parte en la tradición. Bueno, yo no he leído toda la tradición, obviamente de eso es seguro que no. Pero no lo he leído y no lo he escuchado a nadie. Solo les dijo que no lo hicieran. Eva come. Eva va contra la fe en la palabra dada por Dios. No cree en la palabra de Dios. Lo que es la gran diferencia con la Virgen. La Virgen
viene el ángel, no viene Dios Padre, ¿eh? Estos que como Lorenzo Saavedra escuchan y acaba de subir otro de esos monstruosos mensajes, del Padre de los cielos hablando, como si tuvieran alguna potestad como para que a ellos les hable y a la Virgen. No, Dios Padre, no me refiero. No fue Dios Padre el que se presentó a la Virgen y le dijo, mira, hija querida, yo te voy a explicar lo que has de suceder, todo lo que vas a vivir, y patatín y patatán. No, Dios le mandó al ángel, un ángel. Ni siquiera el Espíritu Santo, ni él, ni nadie de las tres personas. Un ángel, un mensajero. A decirle que ella, si autorizaba, era la madre del Verbo. En ella se iba a encarnar el Hijo, el Mesías prometido. Tampoco le explicó mucho, ¿eh? Creo que no le explicó tampoco que era el Mesías prometido. Creo que fue muy sucinto, tal cual es de sucinta la frase con la que Dios le anuncia la encarnación del Verbo. ¿Qué hizo la Virgen? La Virgen dudó, pensó, masculló, le dijo, no, espera un poquito, voy a pensarlo, voy a ver, a tomarme el tiempo y luego vengo y te respondo. No, la Virgen solo hizo una pregunta, que era como ella le había prometido la castidad de por vida y ella no conocía otro método para concebir que no fuera el natural, que terminaba con su castidad, le pregunta cómo hará eso para que ella siga cumpliendo la promesa. Nada más. Y obtiene una sola respuesta. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. ¿Entendió ella qué significaba eso? No, seguro que no. Y ahí terminó toda la historia. Y la Virgen creyó con plena certeza en la palabra dada por Dios, lo que Eva no. Por lo cual deduzco que la vestimenta que nos lleva a la obediencia, porque para poder obedecer hay que tener fe, hay que creer en la palabra de Dios. Para creer en la palabra de Dios hay que tener fe. No se puede creer en la palabra de Dios sin fe. ¿Por qué? Porque en este mundo, que es absolutamente abyecto, mentiroso, traicionero, espantoso y horroroso en todas sus consecuencias, con el ataque feroz constante de los demonios para pervertir a la humanidad y dejarnos tirados en el fango más profundo del infierno, no habría otra posibilidad para creer en la palabra de Dios que la fe que Él pidió que tuviéramos. Bendito el que sea el que crea sin ver, dijo Dios. Bendito el que crea sin ver. Y cuando nos hablan de bendito es el que llegue a los 1335 días y no nos explica nada más, ni nos dice qué significa, ni de dónde salen esos 45 días que va de los 1290 a los 1345 días, es fe. No se puede soportar este mundo y seguir amando a Dios sin fe. Esa fe que en Dios no es ciega, es luz puesta en nuestras vidas y en nuestras almas, que nos aseguran que Dios jamás podría faltar a su palabra. Por más que nos duele, por más que todo estalle a nuestro alrededor, por más que sea este mundo espantoso y que la lucha es cuerpo a cuerpo con los demonios, y Dios parece no estar presente, y Dios se aleja, y la Virgen no está, ni te escucha siquiera a veces. Es creer. Y yo aseguro que yo no podría estar haciendo nada de lo que estoy haciendo aquí, ni diciendo nada de lo que estoy diciendo aquí, si no es porque Dios me dio esa fe y me sostiene en esa fe, porque garantizo que ha permitido que todo a mi alrededor se conjugue en contra y que los demonios salgan más beneficiosos que cualquier cosa que sea el bien.
no podría seguir creyendo y no podría tener la certeza de lo que digo. Una vez leí en el blog de la verdad, de amor a la verdad, de amor de la verdad, de Moimunan, alguien que también no da su nombre. No sé si esa cara que aparece en el blog es verdadera o es una fantasía que él creó para que alguien creyera que algo daba de sí mismo, más allá de lo que escribe. Cosa que a mí no me parece bien. No me parece bien, y no en estos tiempos. Me parece horrible que no den la cara, ni el nombre, ni se identifiquen. Pero bueno. En ese blog leí algo que me asombró realmente y que sigo todavía retumbando en mi cabeza, ¿no? Analizando sobre la infalibilidad del Papa y los términos ex cátedra, y que la Iglesia sería invisible en los tiempos del reinado del anticristo, sostenido esto para los que no creen que haya sido así, sostenido por San Agustín, carta 198 de Siquio San Agustín y de 199 de San Agustín. La pueden buscar y la pueden leer. En mi canal está. Él habla de que todavía la Iglesia, porque hace mención a Atanasio. Atanasio le dice a Arrio, en un momento dado, cuando todo se veía como perdido, y que él había sido como expulsado, excomulgado como 3 veces, creo, ya perseguido, no defendido por nadie. Atanasio le dice a Arrio, ustedes tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Entonces, dice Moimunan, llegando a la siguiente conclusión. En ese entonces todavía no estaba la Iglesia de la Fe. Y a mí me resonó en el alma y en el corazón. Y efectivamente, aquella iglesia todavía no era la Iglesia de la Fe, si bien era un atisbo de ella. El arrianismo se había, como ahora, se habían acostado católicos y se habían levantado de un plumazo. De hoy para hoy se habían levantado, los católicos se habían levantado herejes, no creían más en la divinidad de Cristo. Bueno, así como eso, ahora sucedió lo mismo, nada más que no fue de un día para el otro, pero tomó poco tiempo. Para los que dicen que los 3 años y medio no se cumplió, yo les insto a que evalúen bien los tiempos. Evalúen bien los tiempos. El año 1969 y noviembre, que es el plazo exacto donde se cumple la obligatoriedad de poner en funcionamiento la totalidad del mundo bajo el Novus Ordo, fue mostrado y dicho por nuestro Señor, señalando que se debía mirar las profecías de Daniel. Y Daniel señala, esto me lo enseñó otro hermano, señala a los macabeos. Y en los macabeos se señala una guerra que se da en ese momento y que se da en el 311, creo que es. Que si uno saca ahí se señala un plazo, los 2300 días, que vienen a ser, como nosotros sabemos ahora, 2300 días significan 2300 años. Al poder sacar 311 de 2300 queda exactamente 1969, año 1969. ¿Qué sucedió en el año 1969? Lo que dice Daniel se iba a cumplir, que es lo que señala nuestro Señor como uno de los anticipos más claros, señal más clara de que pronto estaba su venida, porque eso marcaría el inicio del tiempo final y de la gran apostasía. La abolición del sacrificio perpetuo.
señala el tiempo de la abolición del sacrificio perpetuo, 1969 años. Dirán los que siguen creyendo en que los herejes que tienen sentados como papa desde Roncalli a la fecha son papas, que en 1969 es una casualidad. Ah, sí, de las tantas que se viven. Ellos viven de casualidades. Y después te señalan esto de los milagros eucarísticos. Está dicho por todos los grandes teólogos, por los propios papas, por los grandes estudiosos, por los grandes sabios de la Iglesia, que Satanás haría todo tipo de prodigios. ¿Para qué? Para engañar, si pudiera, incluso hasta los elegidos. ¿Con qué los tiene agarrados a todos estos? Con los milagros eucarísticos, porque ellos te dicen, ¿cómo? Si la iglesia del Novus Ordo, la iglesia nueva, esta iglesia tiene cantidad, fabrica nuestro Señor milagros. No los 1958 años no fabricó tantos milagros como en 60 años. Y lo dice, lo está escrito. Los agarrará con milagros de todo tipo y portento. ¿Y cuál fue el milagro mayor que podía llegar al engaño mayor? El que lo creyeran papa. El que creyeran que Montini no era el anticristo anunciado y profetizado, sino el papa. Un papa. Bien. Perdonen la cháchara. Esto es un anticipo del siguiente audio que vendrá después que este. Así que disfruten la charla. No sé cómo harán, pero bueno, hasta aquí he llegado el día de hoy. Nos vemos en la siguiente segunda parte, tercera ya, porque esta pasa a ser la segunda, sobre el tema del anticristo Montini. Para felicidad de que lo defiende hoy a capa y espada y tiene grandes imágenes, cada vez la pone más grande, la de la Virgen y la del Cristo Rey con una espada. Me refiero a Lorenzo Saavedra del canal Maranatá. Dios Maranatá, Dios nos permita el uso de su nombre en balde. Porque lo necesita. Él necesita poner cada vez más grandes las imágenes, a ver si lo cubren y le sacan del horror en el que vive ahora, porque de otra manera no podría estar ahí metido. Y los Roberto Muñoz Rodarte, que ahora salen a tener que explicar cómo sus casuchas, las que son hijas de la ramera también, estas casuchas de venida de la Sociedad Sacerdotal Trento, toda falsa, ni son sociedad, ni son sacerdotal, ni pobre Trento, alegando al concilio que dedujo que eran todos herejes, esos que, porque ellos se llaman Trento. Habría que retraer el tiempo atrás a ver qué fue lo condenado por Trento. Y se van a encontrar que son las mismas herejías que estos aducen. Pero Roberto Muñoz Rodarte con Daniel Chávez hacen es como una licuadora, un cóctel, donde sacan de la galera que ahora es Isidro Puentes, que se va del Novus Ordo, pero que dice que estos no son sedevacantistas porque han cambiado el rótulo, y estos otros que se dicen no sedevacantistas, pero son sedevacantistas, porque declararon la sede vacante desde su santidad Pío XII, no reconociendo a todos los otros como papas verdaderos. No es que están declarando que son sedevacantistas, sino que dice Isidro Puentes, bueno, a ver, tenemos que buscar una palabra que resuelva este problema. Pero ¿se va Isidro Puentes por haber reconocido que eran todos herejes? No. ¿Por qué se va? Porque no le quieren reconocer la obra que él creó. No Dios, la que él creó. Su fundación de sacerdotes y monjas, su seminario. Por eso es todo el problema. Pero a su vez esto lo obliga a reconocer que entonces tampoco era verdadero y válido su ordenación, por la que incluso llegó a ser monseñor. ¿Y qué hace? Se pone bajo condición del obispo de la Sociedad Trento, al que dice que no es sedevacantista. Ups, pero qué problema, Roberto salió a decir que sí eran sedevacantistas, y que su obispo, que manda al frente, no sale él como obispo, manda al frente a uno,
un sacerdote que anda por las redes, que pobre tipo, es el que sale a decir que ellos son sedevacantistas, pero no son sedevacantistas, porque hay muchos tipos de sedevacantistas. Entonces hay que ver de qué tipo de sedevacantista estamos hablando, porque los otros que se dicen sedevacantistas son hermanos, son hermanos herejes, son hermanos, pero son herejes. No condice lo uno con lo otro. Pero claro, en ellos sí, porque él es hereje y los otros a los que considera hermanos son igual de herejes. Es correcto, no es hermano de un católico. No, un católico no puede tener hermano hereje. Válgame Dios. Pero ellos sí. Y Roberto, que hace cócteles ecumenistas al grado máximo posible, suma que sus obispos que no reconocen al lefebrismo como verdadero, sino como falso, y como inválidos todas sus consagraciones episcopales y por tanto todo su sacerdocio, resulta que el Ramiro Rivas, al que él avala como un padre santo, el último de los sacerdotes santos, vaya, después dice que hay otros sacerdotes santos, pero él alega que este es el último, que ese sacerdote santo que es lefebrista, fue ordenado por Monseñor Williamson, que no es Monseñor. Se llama Williamson, pero no es Monseñor. ¿Ordenado por quién? Por Lefebvre. Espantado de la Federación, de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Lo sacaron a patadas. Pero lo sacaron a patadas, ¿por qué? Porque no coincidía con ellos. No, lo sacaron a patadas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X porque él alegó que los judíos son enemigos, que el holocausto no era tal. Bueno, por eso lo echaron a patadas. ¿Qué hace en 2012? Crea su nueva fundación, una fundación nueva donde él consagra obispos y tiene una asociación sacerdotal, donde ordena a todos estos herejes vagos, entre ellos Ramiro Rivas. También, al parecer, a este fray Tiago de San José, que no tuvo nada mejor que hacer que viendo todo lo que era, y a todos estos se les envió toda la información, toda con lujo de detalles, como al Hernán Vergara, pero se agarran a su sotana, porque su sotana es la fama, su sotana es por lo único que viven, no viven para Dios, ellos viven por su sotana. Entonces todos estos, cada uno demuestra efectivamente que no están en la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica tiene como centro la unidad. Y esa unidad, por la cual, entre otras cosas, se demuestra que Roncalli fue un hereje porque fue contra la unidad, en su discurso primero, ese discurso a la luna que hizo por el Concilio Vaticano II, la unidad no admite que cada uno que dice que el otro es hereje y que fundó una casilla que es herética, diga que él tiene la verdad. Porque él se dice católico. Entonces el otro que se dice católico dice que este no es católico. Y ambos dicen que el tercero no es católico. Y los tres dicen que el cuarto no es católico. Y así se multiplican. ¿A qué les parece que se asemeja a esta gente? Sí, no le erraron ni un mínimo. A los protestantes. Cada uno actúa como un protestante. Como el tal pobre Fernando Casanova. Fernando Casanova viene, muy sabio él, con mucha sabiduría, mucho estudio, mucho manejo bíblico y de las escrituras y qué sé yo, pero terminó enterrado ahora en el luteranismo. Sale del pentecostalismo, creo que viene, o algo parecido, protestantismo, dice haber abrazado la Iglesia Católica por más de 20 años, hoy se va diciendo que todos los papas son mentirosos, que no existe nada de todo eso, que son un fraude, que son la ramera, sus hermanos católicos, dice, y se va al luteranismo. Sí, ellos, todo lo que está sucediendo con toda esta gente, son más del protestantismo. Porque al final de todo esto, cuando terminamos de enlazar y hacemos el nudo, y Dios no los permite, vemos dos cosas. El protestantismo es judaizante
y forma parte del judaizante movimiento original que viene de la sinagoga de Satanás, y termina de unir todas sus manos, todas sus cabezas de hidra en lo que se llamó modernismo. El modernismo es el resumen de todas las herejías de toda la historia de la humanidad, englobando al protestantismo. El protestantismo no es una religión, es un movimiento destructivo de la fe. Se inicia masivamente de esa manera, pasa después por la Revolución Católica, por la Revolución Francesa, termina en el comunismo y atrae en el anglicanismo todas las formas, pero concluye con el modernismo. El modernismo es la síntesis de todas las herejías. Y aquel que resumiera dentro de su doctrina, sentándose en el Templo Santo, con toda la ideología modernista, que es la síntesis de todas las herejías, ese que resumiera todo eso, ese es el anticristo. Y, ¿quién es? ¿Quién fue? Montini. Montini, eso es el Concilio Vaticano II. Es el aparato doctrinal de la falsa iglesia. Es el sistema doctrinal de la falsa iglesia. Bueno, a forma de fe de ratas, tengo que corregir el año que dije con relación al año en que se ganó por parte de Alejandro Magno a Ciro el persa en la batalla que ganó y que anuncia Macabeos como un signo, una señal de suma trascendencia y la cantidad de días, que son 2300. El año en que se produce este triunfo de Alejandro Magno sobre Ciro el persa y sobre los persas es el año 331. Yo dije 311 y cuando dije 311 y seguí hablando me quedó que eso no era correcto. Y para verificarlo fui a buscar la fecha de la batalla y efectivamente es 331 el año en que Ciro es vencido por Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela. Y este aquí, que es sumamente importante ese tiempo de 2300 días a los que se le restan los 331, porque la batalla es en octubre del 331 antes de Cristo. Por eso se resta a los 2300 días o años que durará todo el proceso. ¿Por qué? Porque 331 es antes de Cristo. Debe ser restado a los 2300 años totales para tener noción de cuándo sería el año en el que se finalizaría todo el proceso. Y eso da, casualmente, entre comillas, lo de casualmente, 1969, año 1969. ¿Y qué sucedió en el año 1969? Pues bien, en el año 1969, para la cristiandad, para la catolicidad y por ende para el mundo entero, se cambia el rito de adoración a Dios y de la Santa Misa por el Novus Ordo Missa. Novus Ordo, nuevo orden de la misa, que está fundamentada en el Concilio Vaticano II, no en el origen. Y casualmente, el breve que obliga la entrada en vigencia final del Novus Ordo para el mundo entero era noviembre del año 1969. No abril. En abril se promulga y se da un plazo para que todo el mundo católico obligatoriamente
empiece a funcionar con el rito de adoración establecido en el Novus Ordo Missa. Anglicano, rito anglicano, protestante. Y eso es para los que dicen que no se cumplen los tiempos. No, se han cumplido todos los tiempos en las fechas exactas. El elemento trascendental, la señal y el signo trascendental que marca el inicio del reinado del anticristo, de aquel que se sentaría en el trono de Dios, es la abolición del sacrificio perpetuo. La abolición del sacrificio perpetuo se dio en el Novus Ordo Missa, que cambia de altar y por ende de sacrificio a ágape, mesa, convite, rito anglicano. Y con eso viene lo que establece la doctrina de la Iglesia, que aquel que será el anticristo no creerá en la encarnación de Cristo, se irá contra la encarnación de Cristo. ¿Y dónde estaba la encarnación de Cristo en todo este meollo durante 1958 años? Por supuesto, en la transubstanciación. Ahí está la encarnación de Cristo. Eso fue abolido. Y dice además que a partir de ahí se da la desolación, la abominación desoladora. Porque ¿qué es la abominación desoladora? Sino la destrucción del rito que anclaba a Cristo a la tierra y detenía su vicario las puertas del infierno, a su vez que dar de comer en vez del pan de vida, que era el Nuevo Testamento, la enseñanza y la doctrina de la Iglesia dada por Dios, por la doctrina falsa del Concilio Vaticano II, el otro testamento, el falso testamento, dando pan de veneno, dando pan envenenado en vez de pan de vida. Así que todo se ha cumplido. Solo vamos al tiempo que resta final, donde todo el mal será resumido en una situación que estará pronta a ser vivida más o menos, que Dios solo sabrá, porque esto lo dicen todos. Nadie puede sacar con lujo de detalles año, día y hora en que sucederán los acontecimientos finales del advenimiento de nuestro Señor. Pero Él va a venir y, por supuesto, no puede estar su vicario, porque si está su vicario está el poder de Cristo en la tierra. Y si está el poder de Cristo en la tierra, el poder del reinado de Satanás no puede darse en su totalidad. ¿Y a qué vendría Cristo a vencer si está su vicario en la tierra? Teléfono para Lorenzo, teléfono para los que dicen que Bergoglio es el anticristo. No, Bergoglio es la simple frutilla de la torta, que como buena historia de la cual viene está agrandado, pero en realidad no es nada. Es simplemente la frutilla de la torta, la cual Dios, para que empecemos a indagar, permite ver la manifestación pura y dura de todas las herejías, pero que ya habían mostrado todos los otros, los anteriores. Bueno, ahora sí, final. Corregido el error, me voy a descansar. Bendiciones en Jesús, María y José.